Hija de un hombre poderoso, también erudito, aunque para algunos con mediocres cualidades literarias, y nieta de un poeta reconocido, Murasaki Shikibu es la autora de Genji Monogatari, un clásico de la literatura japonesa que para muchos, por su sutil maestría literaria, podríamos considerar a la altura de dos clásicos de Occidente, a Shakespeare y a Cervantes. Un escritor mexicano ha tendido un maravilloso puente hacia ella al proponernos la solución de uno de sus misterios, la muerte de su principal protagonista. Para hablarnos de ello, nos acompaña Vicente Errasti, autor de Las muertes de Genji. Gracias, Vicente, por estar aquí. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Pues esta novela, que es una novela, es un desafío también, Vicente. Lo es. Es tender un puente, efectivamente, a un clásico poco conocido en Occidente. Es un clásico japonés que ha marcado muchas rutas de investigación en Oriente. Aquí no es tan conocido, pero no es cualquier cosa, digamos, tender un puente a un clásico de todos los tiempos, claro. No, lo es y menos. En el caso, como mencionas bien, de Murasaki Shikibu, de la que prácticamente se ha debatido todo, incluso lo no debatible, como su existencia misma, ¿no? Por cierto, que es parte de su poética. Exactamente, ¿no? Pero bueno, eso es una mujer que, como bien dices, tiene la altura de cualquiera, su sensibilidad, su hondura, la penetración que tiene, el mundo mágico y único que nos retrata. Era una cortesana ella. Sí. Ella escribe durante el periodo Heian, que es un periodo de paz que dura más o menos 400 años, y esta paz genera una de las sociedades más particulares que han existido, una sociedad en la que reinaba la belleza y las artes, ¿no? Nadie se tenía por bien nacido, por persona de honor, si no era versado en la poesía, sobre todo en la música, ¿no? Y bueno, es este mundo maravilloso que, por supuesto, al cual pertenecían el 1% de la población, ¿no? Claro, Porque lo que refleja es la nobleza, es lo que ella nos relata aquí. Hablabas de su familia, ¿no? Y eso es un tema muy importante. Ella es una Fujiwara. Y me gustaría, no cualquier cosa, claro. No, es uno de los nombres más emblemáticos en Japón, sí. El primer Fujiwara se llama Fujiwara no Kamatari. Recibe el nombre en el año 650 y la familia va acumulando poder, pero de una manera muy especial. Ellos eran administradores. Jamás le disputan el poder político al emperador, siempre a su servicio, y durante siglos se mantienen como una de las familias gobernantes más importantes, ¿no? Para que nos demos una idea, cuando Murasaki Shikibu escribe su libro, el hombre más importante de Japón era Fujiwara Michigata. Y este hombre, pues bueno, tenía una forma muy peculiar de operar. Casaban, de ser posible, a los familiares, a las hijas, con el emperador. Él había logrado que una hija y una sobrina fueran consortes del emperador en turno, y esto lo hacían sistemáticamente, de manera que siempre el emperador era hijo de una Fujiwara, ¿no? Y esto, pues bueno, les fue granjeando un poder, y junto con el hecho de que jamás, como decía, disputaron el poder del emperador, pues bueno, tenemos que Murasaki Shikibu era miembro de la corte de estas dos mujeres. No solo ella y Seishō Naigon, otro clásico de la literatura japonesa, también mujer, que es conocida por el libro de la almohada, pero básicamente es la dama Shikibu, ¿no? la que se convierte en una cima de la literatura japonesa y universal, como bien dices, ¿no? Es Borges quien la compara con Cervantes, si mal no recuerdo. Poquito después de que salga la primera traducción al español, el primer tomo en 1925, Virginia Woolf habla maravillas de ella. Jules Renard dice que nadie ha escrito nada más valioso que Las muertes de Genji, ¿no? Y Harold Bloom, el gran crítico norteamericano, llega a decir que ni el amor ni el enamoramiento vuelven a ser los mismos después de leer a Shikibu. O sea, un titán que está a la altura de cualquiera, como bien dijiste. ¿Y cómo se dio esta maravilla esta maravilla literaria en un mundo tan cerrado, tan hosco y a veces duro contra las mujeres? Sí, bueno, es interesante porque Japón tiene un alma
una insularidad no solamente geográfica, ¿no? sino también espiritual. Y paulatinamente se ha abierto y cerrado al mundo, ¿no? En el siglo XVI llegan los primeros occidentales a Japón, creo que son los portugueses. Y es muy interesante cómo esto termina provocando que la obra, una obra de este tamaño, tarde 900 años en llegar a Occidente. Como decía hace rato, la primera traducción al inglés, el primer tomo es editado en 1925, o sea que 900 años prácticamente exactos para llegar a nosotros. ¿Y tú cómo llegaste a ella? Yo llego a ella, primero el nombre me sobrevoló, como a todos los que alguna vez nos metimos en las novelas de Mishima o de Kawabata, que son por las que solemos entrar. El nombre siempre estaba ahí en los prólogos, en los estudios introductorios, sobre todo cuando se trata de tradiciones tan ajenas, siempre a la narrativa actual se le hace derivar de la de Shikibu. Y después un amigo, en un día afortunado, Jorge Volpi, un amigo muy querido, me regaló el primer tomo de una edición, la edición que yo utilicé después para estudiar y a investigar para la obra. Y bueno, vino un deslumbramiento, Javier, o sea... y vamos que para deslumbrarte a ti... No, creo que sea soy tan altamente fácil. deslumbrable. No, pero en el caso de Murasaki Shikibu, mira, llega incluso, mi mujer me decía hace unas semanas, te enamoraste de Murasaki Shikibu, y me quedé pensando y dije, bueno, en alguna medida sí, ¿no? Cuando empiezo a notar este mundo que ella retrata, del cual ya hablaba, y sobre todo su sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad que sí parece reflejar el alma japonesa, todo, parece contenerla, ¿no? Como todas las grandes obras en el fondo son capaces de contenernos a todos. Sí, bueno, en la obra hay 795 poemas waka de 31 sílabas exactas, que son con los que la gente se comunica a base de notitas. La caligrafía también era muy importante. Y estos poemas son los que le vienen a dar anchura y dimensión muchas veces al relato, ¿no? Es una sociedad sublime, ¿no? Que es bien retratada por una autora también sublime. Hay un momento en que le estás leyendo y llegas al punto en que algo le pasa al protagonista. Entre el capítulo, son 54 capítulos los de la novela original. Entre el 42 y el 43 venimos de ver un Genji joven, en plenitud, en sus correrías amorosas. Va creciendo, ya en el capítulo 42 lo dejamos cumpliendo los 40, que era una edad avanzada para ellos, él ya se sentía viejo y demás. El siguiente capítulo ya murió. No sabemos cómo ni por qué, y la historia sigue con la tercera y cuarta generación de la novela, ¿no? Y eso te sorprendió muchísimo. Eso para mí fue... En tu capacidad narrativa. Dije, aquí hay una novela, ¿no? Dijiste, aquí hay una novela. Aquí hay una novela. De esto vamos a seguir hablando en la siguiente parte del programa. Gracias. Está con nosotros Vicente Errasti hablándonos de esta, pues una propuesta de lectura, es un puente hacia una literatura no muy socorrida por nosotros, pero también es un guiño a esa certeza que tenemos de que la literatura se alimenta de la literatura. La tradición continúa de muchas maneras. Vicente, nos estabas platicando que después del capítulo 42 te quedaste, ahora sí que volando un poco, estupefacto. Y decidiste que ahí podía empezarse también una novela, porque desaparece el protagonista. Claro, sí, y es uno de los grandes misterios de la literatura. La tradición ha discutido si lo escribió Murasaki Shikibu, si por alguna razón decidió no hacerlo, o si este capítulo se perdió, pero incluso se le asigna un título general al capítulo, y es Esfumado entre las nubes. Por eso el primer capítulo de mi novela se llama Esfumado entre las nubes. Es el principio, claro. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, yo me enfrento cuando empiezo a elaborar la idea de la novela, me doy cuenta de algunos de los grandes retos. Es hablar del Genji, introducir al lector, pero sin ser didáctico, porque es muy fácil. Ni pedante tampoco. Exacto, sin tornarse pesado en la empresa. Y pensaba yo, ¿cómo lo hago? Y de repente vino una obviedad de la que me di cuenta. Murasaki Shikibu nunca escribió ni para la academia, ni para la crítica, ni nada de eso. Ella escribió para fascinar a sus contemporáneos. Y dije yo,
si voy a emprenderla con algo de este tamaño, más me vale tratar de lograr cierta fascinación también. Y decidí crear argumentos muy sólidos que vivieran independientemente de las muertes de Genji, aún girando en torno a él, ¿no? Este fue uno de los grandes retos, ¿no? Es muy curioso porque la gente suele pensar en los escritores yendo por la vida buscando una novela. Aquí yo siempre tuve la impresión de que la novela me había caído a mí de la nada, ¿no? Claro, Sí. después de grandes lectores, como has dicho, que fue Borges, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, también Faulkner en alguna entrevista del Paris Review, se le hicieron varias, mencionaba, si no hubiera sido yo, algún otro habría escrito mis novelas. Es esa la sensación que empezaba yo a tener. Dije, más vale que te atrevas a algo importante. Y es en donde decidí jugarme el todo por el todo. ¿Te da la impresión que es tu mejor novela? Lo es sin Echaste duda todo, para mí. toda Sí, tu capacidad, todo tu interés toda mi literario. capacidad creativa, el poco o mucho talento que tenga, también como escritor y como pensador también, ¿no? Porque es una obra que requiere mucho tacto y tomar decisiones que no son fáciles. Por ejemplo, la obra de Shikibu, con sus 1.600, 1.800 páginas, aborda una cantidad de temas pues, enorme, ¿no? ¿Cuáles son los que yo iba a elegir para erigir las tramas? Porque yo la concebí siempre como una novela de novelas, ¿no? Entonces, esas tramas, ¿por dónde iban a terminar unidas? ¿Cuáles elegiste? Si son tantas. Los temas principales, obviamente, el amor y el enamoramiento. En el primer capítulo tenemos a un catedrático italiano de la Universidad de Catania, un hombre erudito que cree saberlo todo, que de repente se encuentra con una alumna que le demuestra que no sabe nada, ¿no? Y es Martina, y es la iniciación, la punta de lanza que me permite entrar al Genji, porque ella misma adentra en la novela de Genji a Castiglione, que es el protagonista de la primera parte. Después le propongo al lector que viajemos hasta Japón, el Japón casi actual, en donde en un monasterio en las afueras de Kioto, de repente hay un descubrimiento extraordinario, ¿sí? Una edición completa con los 54 libros de la novela de Genji, que además incluye 3 versiones de la muerte de Genji, ¿no? Es ahí donde viene el detonante real de la novela. Después repasamos la vida de otros de los 3 expertos que van a debatir este tema. Ellos llegan a Ámsterdam citados por una mujer que tiene los dientes pintados de negro, a la antigua usanza japonesa. No se conocen entre sí. Ellos han sido consultados por esta mujer durante años en algunos casos, ¿no? Siempre con conocimiento fragmentario. Ellos no tienen una idea clara de qué es lo que se va a debatir. Y en un hotelito de medio pelo en Ámsterdam se conocen todos. Es ahí el punto de partida. Y después, te digo, viene la historia de Marion La Rochefoucauld, una mujer de apellido ilustre también, pero Además, occidental. muy ilustre, claro. Claro. Es la historia de ella y de su hermana y de cómo Genji acaba dándole centro a su vida. La historia de uno de mis personajes más queridos, que se llama Sebri Rudi, un coleccionista noruego, ¿no? que es un hombre monstruoso en todos los sentidos, muy simpático. Y vamos hacia Noruega, a la ciudad de Tromsø, a conocer cómo él se empieza a empaparse del coleccionismo y empieza a entrar en contacto con las no tan claras redes, muchas veces del tráfico internacional de arte, ¿no? Y a fin de cuentas llegamos a Cerezas de Yamagata, el relato más largo y la columna vertebral que va a darle sentido a las otras novelas, conformando una sola novela. Ahí tenemos a Kashiwagi Fujiwara, el último gran Fujiwara de ese linaje del que hemos hablado, que surge en 625, y también el capítulo entero es una conversación con su mentor y maestro, con una gloria, el Chushiro Hayashi. El Fujiwara es el asistente de Chushiro Hayashi y van a tener un encuentro que cambia la vida de ambos. Quería yo enfrentar a la antigua religión, a la magia y a la superstición japonesa, enfrentarla con la ciencia. Son 2 astrofísicos que tienen que enfrentarse con la realidad, que no es tan clara como siempre han creído. Es bien ambicioso, son muchas tramas que coinciden. Sí, así es. 2 tradiciones totalmente distintas, que es Oriente y Occidente. Sí. Y entre Oriente, Japón, que también es aparte. Bueno, sí, tiene un peso tremendo.
un peso devenido de la cultura abuela, que es la India, la madre, por supuesto. ¿Y que es cómo la fascinar china, ¿no? con ese entramado tan complejo? Tenían que ser historias que se sostuvieran por sí mismas, ¿no? Cada uno de los capítulos, estas novelas, hasta cierto punto, tienen un centro y tienen mucha fuerza y personajes también fuertes, ¿no? Por ejemplo, la de la señora La Rochefoucauld tiene su centro de gravedad en el 68 de Francia. Y bueno, y cada una de ellas, te digo, va siendo un miembro de ese cuerpo. Es como un mecano que se va armando, que cada pieza es. tiene sentido. Y es muy curioso, me preguntaban el otro día en una entrevista, ¿cómo armaba yo los argumentos? Y me acordé de una frase que dijo el maestro José Agustín hace unos meses. Mira, uno aporta, por supuesto, el detonante para empezar la ejecución de una obra, aporta uno la disciplina para que esta inercia positiva pues, nos permita continuar. Pero llega un momento, como decía el maestro José Agustín, en que las novelas se escriben solas. Y ese es el momento más hermoso para un autor, cuando se da uno cuenta de que hay algo que se empieza a atar casi por sí mismo. Sigues. Lo sigues. A veces hay que ponerle freno, pero casi nunca. Yo, en lo particular, suelo seguir mi instinto en ese momento. Quiero llamarlo instinto, pero bueno. Seguramente lo es. Tenemos que ir un corte y regresamos contigo, Vicente. Pues vaya tarea que te impusiste con Las muertes de Genji, Vicente Errázuriz, porque no es cualquier cosa acercarse a un autor, a una obra de esas dimensiones. Uno de los que se han acercado de esa manera ha sido, por ejemplo, Borges mismo, con Pierre Menard, el autor del Quijote, sí, que es un homenaje, pero también es una forma de demostrar que la lectura del Quijote le permite acercarse a él de esa manera. Lo tuyo es, me parece, más complejo, no porque la poesía sea muy simple, sino porque la tarea es mayor. Sí, la tarea narrativa tenía que estar a la altura de la fuente de inspiración, si no, no tenía ningún sentido ni siquiera rozar. ¿Y no dudaste en algún momento? ¿Voy bien? ¿No sí, voy bien? no, claro que dudé, pero yo siempre estoy conformado por una buena dosis de ambición y también otra muy grande de ingenuidad. Y ya que estaba en la tarea, como me sucede casi siempre, dije, ¿pero qué hice? ¿No? ¿Qué hago metido con esto? Funcionaron las cosas a fin de cuentas, creo. Sin duda alguna, y además pues, para nosotros también es una prueba más de la continuidad de la tradición que se da en el arte. El arte se alimenta de lo mismo. Claro, mira, hay una frase de uno de los personajes de la novela que dice, haga lo que haga, siempre lo haré viniendo de donde vengo. Y tratándose de Japón, siempre la tradición termina asomando por donde quiera que se le vea, incluso en sus aspectos o manifestaciones más modernas, como el manga, por ejemplo. Sigue estando ese espíritu japonés que podemos rastrear hasta sus orígenes más remotos, ¿no? Además, las grandes obras de arte, y esta en especial, saben adaptarse a los tiempos. Son en realidad hipótesis que nos atañen a todos, es en serio, símbolos en los que todos cabemos, ¿no? De ahí la grandiosidad de esta obra. Pongo un ejemplo. ¿Tú crees que hace 200 o 300 años se hubiera tenido a esta obra como bandera del feminismo? Pues por supuesto que no. En cambio, hace 4 o 5 décadas se le toma en Japón como bandera del feminismo. Y ahorita las lectoras y ahorita lo es, claro. Claro, tenerla en la mano, claro. Probablemente una de las señoras más grandes de todos los tiempos es mujer, y qué mujer, ¿eh? Sin duda alguna. Y ahora que mencionabas lo del manga, en efecto, en la lectura, y no he terminado el libro, lo confieso, hay momentos que son como cuadros visuales, son como en la antigua tradición y en la moderna tradición del manga y de la caligrafía japonesa, que nos representa escenas muy complejas, las sintetiza, las resume y nos hace ver algo distinto. Yo creo que lo estás logrando en muchas partes, ¿eh? Estampas, ¿no? Estampas. Y la caligrafía, por ejemplo, la intensidad de la tinta, el desvanecimiento, la orientación del trazo. Por cierto, nadie de buena cuna le hubiera hecho caso ni a la mujer más bella ni al hombre más apuesto si hubiera tenido una mala caligrafía, por ejemplo.
Así es, ¿no? era fundamental. Es otro universo, es un universo basado en la belleza y que, bueno, las circunstancias de las que antes hablé permitieron que aflorara, ¿no? Y lo que te decía de tu novela es que hay pequeñas secuencias que son como cuadros vivos, como pequeños videos, como una pequeña historia que podemos visualizar porque describes bastante bien. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué sigue después de esto? ¿Fue agotador? ¿Cuánto tiempo invertiste en escribir? Me tardé 3 años investigando mucho y después procurando olvidar lo investigado, porque muchas veces luego llega uno a la inmovilidad cuando ha aprendido uno demasiado. Se encuentra uno demasiadas cosas maravillosas. Luego con Uno una quisiera montaña de escribir ese sobre tamaño. todo, sí, quisiera escribir sobre todos los aspectos, o sea, yo podría mencionar muchos, pero tuve en algún momento que poner freno y dedicarme a la ejecución. Además, estaba acuciado por los tiempos que imponía una beca del Sistema Nacional de Creadores, bendito Dios, porque esto me obligó a escribirla en 3 años, que es poco tiempo para la ambición y el tamaño de la novela. Y también, bueno, pues acabó influyendo la desgracia esta venidera, el COVID, ¿no? La crisis de COVID, de la pandemia, que me permitió dedicarme a fondo y encerrarme con Murasaki Shikibu. ¿Cambiaron tus formas de trabajar con esta novela, además de la pandemia? Pues yo suelo trabajar no acostándome tarde, toda la noche, pero levantándome a la 1 de la mañana. Y sí cambiaron los ritmos de trabajo. Y me preguntabas también si hay algo en marcha ahora. Sí, algo completamente distinto, ubicado aquí en México y algo a lo que nunca me he enfrentado, que es la novela política. Ese es el proyecto que tengo ahorita, hermano. Con un reto tras otro. Si no, ¿para qué se escribe? La literatura entonces es eso, es un reto permanente. Uy, sí, es mi centro, es mi espejo. Yo sin la literatura no tendría idea de quién soy ni de quién puedo o quiero ser. Es un asidero también. Por supuesto, sí, el gran asidero de mi vida. Yo desde los 3 años y medio aprendí a leer casi por casualidad y no he soltado, ¿no? He cometido errores, por supuesto. Comentó alguno, ¿no? Leí a los 8 años Los cachorros de Vargas Llosa pensando que se trataba de un libro de perritos, ¿no? Y obviamente no me encontré más que a un joven Cuéllar emasculado por un gran danés que se llamaba, creo, Satanás, etc. Pero bueno, ese tipo de sorpresas son las que te llevan a madurar y a cambiar, ¿no? Entonces, la literatura sirve para la vida cotidiana, la vida menuda. Por supuesto. Mira, la pregunta más hermosa que me han hecho en una conferencia fue: maestro, ¿cómo puedo ser como usted? Me quedé yo perplejo. Dije, bueno, suponiendo que valiera la pena, lea lo más posible. Los libros siempre saben llevarte a donde tienes que llegar. Esa es mi experiencia. Lo que sea. Sobre todo los muchos libros. Los libros te van llevando a los malos libros te llevan a los buenos. También los malos libros. Mira, hay quien empieza leyendo. Yo empecé leyendo cómics, ¿no? Y me fascinaban, ¿no? Los personajes de Donald y Archie, todo. Tenía yo un tío que cada domingo me traía 5 cómics. Y yo me acuerdo que decía, papá, léemelos. Y me decía, al rato, mi amor. Y como no siempre estaba de humor para leerme, pues aprendí a leer en Plaza Sésamo, escribiendo en un pizarroncito las letras, ¿no? Ese es el ánimo de la lectura, ¿no? Siempre va a haber ahí un paraíso para quienes sepamos aferrarnos a él. Hay que leer mucho y hay que leer constantemente. Y los libros tarde o temprano llevarán a donde tenga uno que llegar. Me llama la atención por tu trayectoria. Finalmente, entonces, la escritura es una consecuencia de la lectura. Sí, para mí sí. Yo incluso hay quien recomienda que se escriba lo más posible. Yo no soy tan prolífico en cuanto a eso, pero no he parado de leer jamás. Para mí la lectura sí es una consecuencia de la lectura. ¿Y hay autores que siempre te acompañan? Ay, bueno, por supuesto, Melville es uno de mis favoritos, okay. Sí. Dostoyevsky, quien no se ha deslumbrado con él, Guerra y Paz de Tolstoy, una maravilla, o los autores contemporáneos, ¿ya? A mí me gusta mucho la literatura norteamericana, Philip Roth y su Pastoral Americana, o Don DeLillo y su Underworld, o bueno, David Foster Wallace con La Broma Infinita, autores que me cobijan y a los que acudo constantemente. Y ahora nos estás poniendo en el centro a una mujer. A la señora de las letras. A la señora de las letras. La dama Murasaki Shikibu. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues a lo mejor nada más hablar de la presentación del libro, que será el 24 de mayo a las 7 de la noche en Miguel Ángel de Quevedo, en la librería Gandhi.
Pues muchas gracias, Vicente Errasti. Al contrario. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en esta emisión de debate y los espero la próxima semana.